Joyas, joyas, joyas. Bienvenidos al Cuerpo Sonoro. La Esmeralda presenta Espacio Manifiesta, capítulo 8. Fundir para fundar. Pablo Ruiz. Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo capítulo de Espacio Manifiesta. El día de hoy nos encontramos con el maestro Pablo Ruiz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pablo? Hola, mucho gusto. Y bueno, cuéntanos, Pablo, ¿qué se hace dentro del taller? Bueno, tengo dos talleres, uno para taller de producción de fundición y tengo otro que es tridimensión 1 y 2. Y pues en el de fundición se hacen piezas en bronce y en aluminio. En el taller de fundición, primero quisiera decirte que es la única escuela en toda Latinoamérica que tiene todo el proceso de fundición desde que se concibe la pieza hasta que está terminada, patinada y en su base. Ni siquiera la UNAM tiene eso. En la UNAM solo llegan al proceso de la cera y luego ya lo mandan a fundir a otro lugar. Entonces es una gran ventaja para la escuela tener este taller que abarca todo el proceso. Y bueno, el proceso es un proceso muy antiguo, se llama a la cera perdida, fundición a la cera perdida, y consiste en hacer una réplica en cera de la pieza original y con el proceso de la cera perdida hasta pasarla a un metal, ya sea bronce o aluminio, y luego darles los acabados que requiere la pieza para que ya la termines, que consiste en el cincelado, que es quitar toda la basurita que se le pegó al bronce, quitar las coladas, que son los conductos por los cuales el bronce bajó hasta la pieza para llenarla, la pátina, que es un proceso de oxidación rápido consistente en usar ácidos con calor para darle diferentes colores. Hay una variedad muy grande de pátinas, desde verdes, rojos, azules, violetas, etcétera, ¿no? Y luego, bueno, montarla en la base que ya le da el terminado final, ¿no? Ese sería básicamente el proceso que llevamos en el taller. Hay algo que me causa mucha curiosidad y es eso, de dónde nace el taller de fundición. Y si bien no hay tantos talleres de fundición y menos dentro de escuelas, entonces, ¿cómo surge? Realmente yo no sé cómo surgió en la escuela porque surgió muchísimo antes de que yo fuera siquiera alumno. Pero bueno, me imagino que dentro de las personas que formaron la Esmeralda primigenia, pues había escultores y alguno de ellos sabía algo de fundición y entonces introdujeron esta clase. El maestro Lima casi cumple 45 años dando clases de fundición. Él llegó como ayudante de un profesor que era el que empezó lo de la fundición en la Esmeralda, así que yo creo que le tendrías que preguntar al maestro Lima si él sabe o se acuerda. Digo, yo tengo 18, 19 años dando clase y él tiene casi 45, entonces él te podría informar más sobre ese asunto. Pero pues la verdad es que es de los pocos talleres con importancia, digamos, por ser único en gran parte de la educación artística, digamos, en ninguna universidad del interior de la República, en ninguna universidad de la capital existe todo el proceso continuo. La escuela La Esmeralda te da la bienvenida y te cuenta un poco de su historia. Esta fue una de las escuelas al aire libre ideadas por el pintor Alfredo Ramos Martínez a principios del siglo XX y posteriormente fue implementada para abrir la enseñanza artística por la recién creada Secretaría de Educación Pública dirigida por José Vasconcelos. En palabras del crítico Olivier Devois, esta escuela se abrió para todos los que desearan pintar sin restricciones de raza, de clase social o de educación previa.
Si andas buscando o medio perdido, la Esmeralda es y será la respuesta a tus preguntas. Y bueno, también nos acompaña Lola. Y bueno, ¿de qué van tus proyectos? Hola, pues yo estuve con el maestro Pablo en mis primeros 2 semestres aquí en La Esmeralda. Básicamente, como él trabajaba era a base de proyectos que nosotros podíamos elegir cierta temática y nos ponía ciertas pautas que pues nos ayudan para después de tercer semestre o cuarto creo, poder entrar a fundición. Yo me enfoqué en pues como el tema del cuerpo, pero especialmente de la espina dorsal, pero como pues sí, a partir de como geometría. Aquí en el taller pude aprender a hacer modelados y luego con eso hacer moldes que vacié en yeso y también hice pues una pieza con madera. ¿Hay algo que hayas cambiado en tu manera de trabajar desde que entraste? Sí, definitivamente creo que antes iba mucho por la parte conceptual o un poco como la lectura, que quería que tuviera cierta pieza y pues aquí en el taller aprendí también la importancia de la técnica, toda esta cuestión práctica, ¿no? De cómo lograr, o sea, para empezar, ¿no? Como lo que quieres, el acabado, el material, ¿no? Eso es algo de las cosas que más como aprendí aquí, que más me gustan, como el uso de los varios materiales. Pablo, ¿cómo acompañas a los estudiantes en los procesos en el taller? Bueno, en primer semestre tratamos de dar como un panorama amplio de cómo manejar la línea, los planos, el volumen. La temática no, a mí en lo personal no me importa, lo dejo bastante libre, pero con ciertas, digamos, reglas en cuanto al ejercicio correspondiente. Y en la ejecución de cada proyecto, generalmente los alumnos al elegir algún tipo o dependiendo de su proyecto, pues vemos si requiere de molde, si requiere de tallado en madera, si requiere de solo modelado. Si depende de lo que el alumno me proponga, bajo estas reglas del ejercicio, le doy una información extra para que se pueda realizar el proyecto que él quiere. Y a fin de cuentas, es como un conocimiento compartido porque sus compañeros ven lo que está haciendo y cómo lo está haciendo. Y así como los otros compañeros aprenden de lo que él está haciendo, él aprende de lo que también otros compañeros de él hacen en diferentes proyectos. De tal manera que se enriquece toda la clase con diferentes proyectos. Y eso genera diferentes técnicas, diferentes usos de materiales, etc. Entonces, es muy rico ver cómo cada uno hace un proyecto personal con las reglas que corresponden al ejercicio, pero que es libre en utilizar, por decir, resina, yeso, talla en madera, talla en piedra, o sea, lo que ellos vayan, digamos, proponiendo para cumplir con el ejercicio. Hay materiales mudos, pero hay materiales que suenan solo cuando son intervenidos. Los integrantes del taller de fundido diseñan primero en la cabeza, después en un boceto y al final cristalizan con fuego, con calor, su objeto. Ese taller comienza a tener sonidos, olores, y esos sonidos se convierten en voces de metal. De las voces de metal surgen formas, propuestas visuales que le tratan de decir cosas a las personas, que le tratan de hablar de lo que piensa y siente el artista, el creador, al espectador. Estos trabajos fueron hechos para usted.
Y bueno, como última pregunta, ¿qué es lo que hace el taller de fundición? O sea, ¿por qué hacer las piezas en bronce o en aluminio y no hacerlas en cualquier otro metal? ¿Por qué trabajar en este taller, digamos? ¿Qué le da esa poética? Bueno, primero que nada, quien decide que el material que va a usar es bronce, aluminio, es el alumno, porque podría trabajar resina y no escoge resina, escoge aluminio o bronce. Hay una ventaja, sobre todo con el bronce, que cuando las piezas están en bronce, le da un plus en cuanto a darles el carácter de escultura. Es como un material que todos consideran como un material escultórico definitivo y serio, ¿no? Es decir, si tú haces una pieza en resina o en plásticos o eso, como que es un poco valorado. Es decir, la misma pieza que tú hagas en resina, si la haces en bronce, adquiere como un carácter mágico de que esta sí es pieza de alguien serio, ¿sí me explico? Entonces, el aluminio no te da esa calidad, aunque los alumnos a veces lo escogen pues porque es un material más barato, o en el caso de los alumnos que vienen de intercambio, porque cuando regresan a su país es más barato llevarse una pieza de aluminio que de bronce. Pero hay algunos alumnos que piden que sea de aluminio porque le dan un tratamiento pulido, etcétera, que le da también un carácter ya definitorio y, digamos, serio en el concepto escultórico, digamos. Y bueno, ya para terminar, Lola, ¿qué dirías que es lo que encontraste en este acompañamiento con Pablo? O sea, en general de las clases, el taller. A pesar de mis previos intereses por la tridimensión, el que me haya tocado en el taller con el maestro Pablo, siento que pues definió muchísimo la trayectoria que estoy tomando. Creo que me sentí siempre acompañada, tanto no solo por Pablo, sino por en general la comunidad que se crea en el taller de fundición. Me parece pues muy increíble su pedagogía y en general siempre su actitud de aceptar los retos que le ponen los estudiantes. Entonces, pues sí, en general creo que cualquier alumno es afortunado de tener a Pablo como maestro. Y eso sí tengo que admirar que la comunidad que se hace en el taller contigo, Pablo, se ve que es muy unida. Entonces, felicidades. Pero bueno, muchísimas gracias por esta pequeña entrevista. No, hombre, cuando quieras. Nos vemos. La Esmeralda presentó Espacio Manifiesta, capítulo 8. Fundir para fundar. Pablo Ruiz.